Señor, te damos muchas gracias por estos preciosos, hermosos momentos en los que nos permites estar aquí reunidos como un solo cuerpo, adorándote y exaltándote, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que has sido con nosotros hasta el día de hoy. Nada nos ha faltado, y aun si nos faltara, con tu presencia nos bastaría, Dios. Gracias, Padre, por ser tan bueno. Gracias por ser tú nuestro Dios. Gracias, Dios, por habernos elegido, aunque no lo merezcamos, Dios. Aquí estamos. Ponemos delante de ti este tiempo para que tú tomes el control, para que tú hables lo que tengas que hablar a cada corazón, Dios. Para que tú, Señor, pongas en mí las palabras correctas, que no salga palabra humana, sino todo lo que tú tengas que hablar el día de hoy. Te agradezco por este privilegio de poder compartir tu palabra. Haz la obra, Señor. Abre los corazones para recibir la palabra y toca tú mis labios, Señor. Te doy a ti muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno que nada más vino la hermana Chepis. No. Está bien, hermana. Yo hice una pregunta y usted contestó. También la hermana también contestó, perdón. Me iba quitando los audífonos, no sean tan duros. Pues estoy otra vez aquí. Gracias a Dios por su misericordia. No por habilidades, porque si no, pues no estaríamos aquí. ¿Qué te parece si abres tu Biblia? Bueno, si lees en la pantalla Lucas, vamos a ver Lucas 18, del 9 al 14. En lo que lo ponen, Dios ha sido bueno hasta el día de hoy conmigo. Si estoy aquí es por su misericordia. Si estoy compartiendo es por su amor y su misericordia. No porque sea un buen predicador, porque pues no lo soy. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y es por eso que estoy aquí. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Título del tema. No me la quise complicar y puse 2 corazones. Parece como título de telenovela, algo así. 2 corazones, un camino, algo así. Vamos a leer. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltaban a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Hasta ahí mero. Ok. Es Jesús hablando. ¿Puedes regresar al 9, por favor? Es Jesús hablando. Y es una porción de la Biblia que tal vez tú hayas leído, y que tal vez sea muy conocida, pero hoy quiero profundizar un poquito más en esta parte. ¿Por qué?
Porque posiblemente, casi siempre nos ponemos del lado de, pues yo soy el que bajé justificado. ¿Y si no? Vamos a empezar. Empezamos con 2 problemas. Jesús contó la siguiente historia porque algunos tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 problemas se presentan. Que hay mucha confianza en que son salvos. ¿Por qué? Por su propia rectitud. Ellos creían que estaban bien. Segundo problema, despreciaban a los demás. Está hablando de personas, no personas comunes y corrientes, estaba hablando de personas que conocían la palabra, está hablando de los fariseos. Personas que conocían la palabra, así como tú y yo hoy conocemos la palabra. Ahora, estos 2 problemas, ¿los podrías ver en ti? Estar demasiado confiado en que vas a ser salvo, no por fe, sino por lo que estás haciendo. Es uno de los problemas que puede llegar a suceder dentro de la vida de un cristiano. Es que yo ya estoy en servicio, yo estoy sirviendo. Te lo pongo como ejemplo, yo estoy al frente de los jóvenes, estoy en la alabanza, estoy predicando. Pues pareciera, ¿no?, que yo ya estoy del otro lado. Pero, ¿y si yo nada más confiara en eso? ¿En lo que yo estoy haciendo? Y que por estar haciendo esto yo empezara a despreciar a los demás. Eso sería un gran problema, ¿no? Y, ahorita vamos a ir resolviendo problemas, ¿no? Vamos a pasar al versículo 10. Están 2 personajes en el versículo 10. 2 hombres fueron a orar al templo. Uno era fariseo, el otro era un despreciado cobrador de impuestos. En Reina Valera era publicano. Vamos a ver estas 2 partes. Fariseo. ¿Qué es un fariseo? Hemos escuchado lo que es un fariseo, pero ¿realmente sabemos lo que es un fariseo? Bueno, te explico. Fariseo viene del arameo, de la palabra parash, que significa separado o apartado. ¿Te suena familiar? Ahora, el significado de esta palabra, ellos lo tomaron, se apartaban para no contaminarse. ¿Te suena familiar? Y ellos creían, su doctrina no estaba tan alejada. Ellos creían en Dios, creían que Dios era omnipotente, creían que Dios era omnipresente. Básicamente su doctrina no estaba tan alejado de lo que la Biblia decía. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mismo Jesús dice en Mateo 23, vamos para allá, Mateo 23, 1, del 1 al 7. Vamos a ver lo que Jesús mismo decía de los fariseos, que no estaban tan mal, pero fallaban en algo muy importante. Vamos a leer del 1 al 7, dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas.
Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Ok. Es Jesús diciendo, los fariseos hagan todo lo que dicen, se los dice a sus discípulos, a sus seguidores. Todo lo que hablan los fariseos está bien. Solamente tengan cuidado en no hacer lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que hacían? Todas las cargas que ellos ponían en las personas, ellas no las llevaban a cabo. Esos eran los fariseos. Ahora, hago la siguiente pregunta y contéstala en tu corazón, no vayas a contestar. ¿Tú realmente estás viviendo lo que estás hablando? Los que me conocen saben que yo tengo 2 fobias. Una, las agujas, y la segunda, al agua. Yo no me puedo acercar a una masa grande de agua porque me empieza a dar la pálida. Y una vez estaba viendo, para no ahogarme, cómo nadar. Y me empezó a salir un video de una señora de la Cruz Roja que decía lo siguiente. No tenía nada que ver con lo de nadar. Era para salvar a alguien que se estaba ahogando. Pero lo vi por información. Y la regla número 1 era, antes de salvar a alguien, asegúrate de tú estar a salvo. Y a mí me impactó eso, porque digo, esa es la vida de un cristiano. Antes de tú salvar a alguien, tienes que estar seguro de que tú estás a salvo. Porque tú no puedes hablar de algo que no estás viviendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los fariseos? Estaban poniendo cargas en los demás. Yo no te puedo decir, ama a tu enemigo si yo no lo amo. Yo no te puedo decir, perdona una ofensa si yo no perdono. Entonces, los fariseos lo que estaban haciendo era que estaban cayendo en hipocresía. Incluso, lo comentábamos con los jóvenes el sábado, una de las palabras más fuertes que llegó a mencionar Jesús y decírselo a los fariseos era sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos, están muertos. ¿Tú qué tan vivo estás? ¿Qué hay dentro de ti? A lo mejor podemos llegar a la iglesia con nuestras mejores garritas y a lo mejor, si Dios lo quiso, te bañaste y llegamos bien bonitos, ¿no? Y todos nos vemos bien bonitos. Pero Dios no está viendo lo que somos por fuera, nuestras apariencias. Allí en tu corazón, ¿cómo está? ¿Qué hay allí dentro? Eso es lo que le importa a Dios. No que si llegas apestosillo o si llegas bien limpio y perfumado, sino lo que traes adentro. A mí una vez, un domingo, llegué todo apestosillo porque acabamos de hacer una chamba y me dio pena llegar así todo fodonguillo. Pero eso me dio paz el escuchar. Lo que importa es el corazón. Dije, ay, qué bueno, porque vengo bien hediondo. Es mejor que llegues todo hediondo físicamente a que llegues hediondo, pero del corazón. Porque ahí sí estamos en problemas. Como quieras, si estás apestosillo, pues nada más no levantes los brazos por respeto a los demás. A que no le caiga la unción al hermano de al lado. Pero el corazón, eso es lo que le importa a Dios. Vamos a regresar a Romanos. Entonces estamos viendo que los fariseos fallaban en sus acciones. Ahora, vamos a ver el segundo personaje, que era el publicano o la persona que cobraba impuestos. Regresamos a Lucas 9:10. Vamos a ver el segundo personaje. Perdón, Lucas 18:10. Yo que 9, con razón no me concordaba.
Vamos a ver al segundo personaje que estamos viendo, el publicano. Esta persona era judía. Era una persona que se encargaba de cobrar impuestos, lo que ahorita vendría siendo el SAT. Cobraba impuestos, pero lo cobraba para el Imperio Romano. Entonces, las personas, cuando veían a un publicano o una persona que cobraba impuestos, ahí viene un ladrón. ¿Por qué? Porque tendían a cobrar de más. Entonces, al cobrar de más, se quedaban con su parte, como el SAT. Bueno, cobraban de más, digámoslo así. Y pues obviamente no era bien visto por la gente. Y aparte estaba trabajando para el enemigo, para las personas que los tenían en opresión. Entonces no eran bien vistos. Eran personas que eran señaladas como ladrones. Y si tú lo ves en la Biblia, comúnmente cuando a una persona era necia, era terca, y lo vimos en semanas anteriores con el pastor, cuando una persona no quería ser corregida, dice, tómalo como qué, como gentil y publicano. O sea, casi era un insulto que te dijeran publicano. Entonces estamos viendo que son personas no muy bien vistas. Y estos dos personajes son nuestros personajes base de esta parábola. Vamos a seguir avanzando, vamos al 11. Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy como otros tramposos, pecadores, adúlteros, para nada soy como este cobrador de impuestos. Ok, vamos a empezar con el que tenía más conocimiento, el fariseo. Dice, para empezar, dice, el fariseo de pie, paradito. Si vemos un poquito más adelante, dice que el fariseo se fue hasta lo más cercano para hacer su oración al atrio. Estaba muy cercano, pero estaba de pie. Se apartó de los demás y hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros tramposos. Sale, ya empezamos con muchos problemas. 1, está de pie. 2, voltea a ver a los demás. No soy como otros tramposos. Si tú estás escuchando esta palabra no es para tu hermano de lado, no es para tu hermano de atrás, ni para el de delante, ni para el que no vino. Esta palabra es para ti. Si cuando estás aquí y el pastor te dice alguna palabra como que pega y vienes con tu esposo, con tus hijos, con el vecino de al lado y le conoces algo y lo codeas, ya estás fallando. Porque toda la palabra es individual. La palabra es para ti. Lo que él está haciendo es que empieza a ver, dice, a otros tramposos. Él está diciendo, yo estoy bien, pero te agradezco porque yo estoy bien. Y no soy como los demás. Y en esto podemos llegar a caer. En que al estar ya aquí sentaditos, empecemos a ver a los demás sus defectos. Y dejamos de ver nuestros defectos. Y dejamos de ver en qué estamos fallando. Y empezamos a condenar a los demás. Ah, no, él está bien mal. Él es bien tramposo. El domingo estábamos jugando y nosotros estábamos jugando normal y nos acusaron a Pablito y a mí de tramposos, cosa que no es cierto, solamente se estaba recostando para tomar un descanso y tapó por error una carta y nos acusaron de tramposos y perdimos. Pero está bien, es un juego, pero ¿qué pasa cuando lo dices en serio? ¿Qué pasa cuando dice, te vas más allá como estos pecadores y te olvidas de que tú eres un pecador? Y te olvidas que tú también fallas. Y que le sube más, dice, con estos adúlteros.
Y dices, ah, caray, este compadre como que sí andaba medio de eso. Se le movió el piso, se subió un tabique y se mareó. Hay que tener cuidado, hermanos, en eso. Cuando nosotros estamos aprendiendo y adquiriendo el conocimiento de Dios, que no se te suba a la cabeza el conocimiento. Recuerda que sigues siendo un humano y sigues fallando. Yo sigo fallando. Parece que no. Posiblemente ustedes estén ahí. No, Elías, yo creo que ni falla. Se ve demasiado perfecto. Y la verdad es que no. Me equivoco a cada rato. Y podemos llegar a pensar en eso, que no fallamos, que no nos equivocamos, pero la verdad es muy real. Estamos fallando si estamos viendo a los demás. Y peor aún, empieza a buscar, ah, caray, pues veo, ya está el cobrador de impuestos, me agarro al más nuevecito, me agarro al que anda más desordenado y me comparo con él. Ese es un gran problema del ser humano, que siempre que se compara se agarra a lo peorcito. Y entonces, como, pues yo estoy bien porque pues yo ya canto, yo ya estoy predicando, yo ya estoy con los chavos, pero el nuevecito que va llegando y que todavía trae problemas, estoy mucho mejor que él. Porque nos olvidamos que nuestra vara de medir no es el hermano, sino nuestra vara de medir es Dios, es Cristo, es Jesús. Y si tú te pones al lado de Jesús, valiste. No llegas a la medida, no le llegas a los talones. Y ese es nuestro estándar. No el hermano de al lado, no el que está fallando. No el hermano que está en corrección, no el hermano que está como medio caminando y después ya no camina, no el hermano que está bien, sino Cristo mismo es nuestra vara de medir. Y cuando tú te pones al lado de Cristo, fallas en muchas cosas. Fallamos en muchas cosas. ¿Y por qué están acallados? Dios les está hablando hoy. Vamos a Efesios 4:11. Debemos entender que Dios es bueno, pero no debemos abusar de esa bondad. Tenemos que pensar antes de hablar, y ese es un gran problema para mí. Te lo digo sinceramente, si algo en lo que puedo fallar mucho es cuando hablo. Porque primero hablo y después pienso. Y valió. Porque muchas veces por ese lado yo puedo fallar. Ahora tú pon ¿por qué lado tú podrías fallar? Dice, vamos a leer del 11 al 13. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es nuestro estándar, la medida de Cristo. Y Dios nos prepara, nos pone a personas para que nos guíen. Estaba hablando el domingo con el pastor y me hizo recordar a mucha gente, porque me dice, tú cuando llegaste aquí avanzaste rápido. ¿Por qué? Porque tenías una base, solamente había que direccionarte. Y me hizo pensar en muchas personas. Y las estaba recordando cuando estaba haciendo el mensaje. Y son muchas personas que Dios pone para que tú
vayas caminando, para que empieces a dar tus primeros pasos, así como un bebé, te extienden sus brazos para que tú des tus pasos hasta el punto en el que ya no necesites que alguien te vaya guiando, que tú mismo empieces a caminar. Porque hasta la fecha tus papás no te van dando tus brazos para que vayas caminando. Tú ya caminas solo, es más, hasta corres. Y fue algo muy bonito para mí el que me dijera eso el pastor. ¿Por qué? Porque en toda la semana, desde hace 2 semanas he estado escuchando esa parte. He estado recordando a personas que lamentablemente ya no están, pero que pusieron algo en mí y que quedaron muy grabadas en palabras en mi corazón, que hasta la fecha trato de hacerlas vivas en mí. Y son palabras que no de ellos, sino de Dios a través de ellos. Y te voy a contar una. Es una de las razones por las que yo me quedé aquí. ¿Ok? De donde yo venía, el pastor principal falleció, pero me dejó muchísima enseñanza. Una de ellas era trabajar. Yo tenía mucho respeto por el pastor. ¿Por qué? Porque él tenía su rodilla no le funcionaba al 100%. Pero cada vez que decía, vamos a trabajar, era el primero en llegar y el último en irse. Llegó a adaptar una pala, para echar colado, hizo una pala larga para no agacharse porque no podía y poder trabajar. Y para mí eso me dejó marcado. El último mensaje del pastor duró 15 minutos. Esto solo lo he platicado con Julio, que el último mensaje me quedó muy grabado porque fue el mensaje de despedida del pastor y nadie lo supo y nadie se dio cuenta. Solo recuerdo sus últimas palabras. Se sentó en un banco y dijo, ya no puedo más. Ámense. Y fue duro, porque fue la última palabra que él dio. Ámense. ¿Y sabes por qué fue tan duro? Porque yo cuando salí de ahí, yo no sentía ese amor. Salí y ya nadie me saludaba. Ya nadie me invitaba a hacer cosas. Y los que estuvieron en la noche con Jesús saben por qué salí de ahí. Y llego aquí y lo primero que dice el pastor es ámense. Y continúa esa predicación de un pastor a otro pastor. Y digo, Dios, creo que va a ser por aquí. Y gracias a Dios porque no solamente se quedó en palabras, sino terminando esa predicación, 3 personas se me acercan. Abraham, Diego y se me olvidó el otro nombre, y Mauricio. Y la neta, si yo hubiera llegado en ese tiempo, yo no me acerco a mí mismo. Venía con pelo largo, con barba muy larga y medio mal encaradón. Y estos 3 chavos valientemente se acercan a hacerme la plática. En verdad, si ellos no se acercan, yo ya no regreso. Porque yo lo que estaba buscando era que las personas volver a eso que dijo aquel pastor. Ámense. Y yo al escuchar esa palabra y ver que sí estaba siendo efectiva, dije, creo que es aquí. Por eso cuando el pastor dice, acérquense a las personas, de verdad acérquense a las personas. Muchas personas no están esperando que les des el gran mensaje de salvación, sino el simple hecho de que te acerques a ellas, de sentirse amados. Y eso quedó grabado en mí. Y trato de hacerlo. Cuando ya se me están yendo las cabras, regreso a lo mismo, ámense. Porque si yo te lo digo, lo tengo que reflejar.
porque si no me estaría volviendo un fariseo. Esa es la medida. Regresa a Lucas 18, por favor. Ya lloré mucho escribiéndolo. Gracias a Dios no se me salieron las lágrimas. Pero la verdad es que es bonito que te estén compartiendo la palabra pura. La palabra totalmente pura. Tienes una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Tienes al pastor que te la está dando y te la está dando como es. Y no solamente es que sentí bonito. No solamente es por sentimientos, sino que la palabra te debe de raspar y decir, caray, estoy fallando en esto. Caray, como que si sientes bonito nada más, entonces algo no está del todo bien, porque entonces te está entrando y te está saliendo. Te debe de raspar, la palabra es eso. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y si la palabra no está haciendo eso en ti, entonces estás perdiendo tu tiempo. La palabra te debe de raspar, te debe de pulir. Una lija es para eso, para sacar lo mejor de la madera o del metal. Tiene que ir quitando impurezas. Y la palabra es una lija que debe de quitar de ti impurezas que se llaman pecado. Y si no está quitando impurezas, es porque no la estás usando bien. La lija tiene dos caras, una rasposa y la otra es un pedazo de lona. Y si tú la agarras al revés, con lo rasposo para arriba, no vas a hacer nada en el material que estés tratando de lijar. Pero cuando agarras lo rasposo para abajo, empiezas a desbastar. La palabra la debes de agarrar de la forma correcta. No nada más para arriba. Sentí bonito hoy. Hasta como que hoy sí estuvo el Espíritu Santo. Y no es eso. La palabra te debe de doler hasta cierto punto. Porque te demuestra que estás fallando. Porque eso es corregir. No le dices a tu hijo, estás mal cuando estás haciendo las cosas bien. Le dice, estás mal cuando estás haciendo las cosas mal. Y la palabra es eso. Te dice en muchas cosas en las que fallas, en las que yo fallo también. Ya me extendí mucho. Dice 12 dice, ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Ok, si tú te fijas, toda la oración del fariseo no era una oración, era más bien, Dios, te vengo a presentar lo que soy. Era como que, mira, esta es mi carta de presentación. Ayuno, oro. Y no era como tal una oración, porque ahorita vamos a ver la oración del publicano. Versículo que sigue, el 13, dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Okay. El cobrador de impuestos, fíjate dónde se quedó a la distancia. Cuando tú lees los originales ni siquiera, apenas si entró, porque no se sentía digno.
porque estaba viendo su condición. Y luego dice que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, porque él sabía su condición, porque él sabía que estaba fallando y se sentía oprimido por su propio pecado. Cuando vas delante de Dios, ¿cómo te sientes? ¿Digno o indigno? ¿Crees que mereces lo que tienes? ¿Crees que mereces lo que haces para Él? ¿O realmente tienes ese corazón? Se golpeaba el pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Reconocía que él estaba fallando. Sabía que no estaba bien. Y no solo se quedaba en eso, porque si vemos más adelante dice que este salió justificado. ¿Por qué? Porque su corazón no solamente le estaba demandando eso, sino que él lo iba a corregir. Vamos a Salmo 51, 16. El cobrador de impuestos estaba viendo lo que él era. Y eso es lo que debemos hacer. Ver cómo estamos y pedirle a Dios que nos ayude a corregir. Y no solamente ver lo bueno que somos. Dice, vamos a leer el 16 y el 17. Dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios. No que prediques bonito, no que ores bonito, no que vengas y eches tu dinerito y todo en diminutivo para que suene bonito, sino lo que Él quiere es un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido, arrepentido de verdad, quebrantado. Eso es lo que busca Dios. No está buscando que te compres camisetas con pescaditos y que digas: soy cristiano, y pongas Jesús no sé qué y el pescadito, o que se lo pongas a tu carro un pescadito para que todos vean que eres cristiano. Eso no está buscando Dios. Está buscando un corazón que realmente diga: fallé en esto y ya no lo vuelve a hacer. Trato de aprender de todos y de todo. Y esto lo aprendí de mi perro. Mi perro, cuando llegó, él vivía antes en la ciudad. Entonces cuando llega a mi casa, pues es campo, digámoslo así. Y en las primeras semanas lo picó una abeja y se le hizo una pata bien anchota. Mi casa está en alto y jugando se cayó y le cayó una maceta en la cabeza y se le hinchó su cabecita. Se andaba ahogando. Y a las 12 ahí estamos sacándolo del agua. Y mi perro pues era citadino y como que le cayó mal el llegar al campo, le pasó de todo. Pero ahora tú ves a mi perro y mi perro ya no le pican abejas, no se ha caído. ¿Qué aprendí de mi perro? Que debo de aprender de mis errores y no volverlos a cometer. Es eso. Cuando tú te arrepientes y sabes que estás fallando, debes hacer eso. Ok, corrijo y ya no vuelvo a caer en lo mismo. Tengo que alinearme porque eso es corrección. Si solamente, me siento mal y vuelvo a caer en lo mismo y oh Dios, perdóname, antes de entrar para que no sea que me vaya a quedar en el camino, y oh Dios, perdóname, y hasta levantas tus manitas en alabanza y cantas bien fuerte y cierras tus ojitos y
tal vez hasta una lágrima sea derramada, y sales allá mismo y vuelves a cometer el mismo error. Y otra vez, y ese ciclo vuelve y vuelve y vuelve y vuelve a suceder. Entonces no es un arrepentimiento, es remordimiento. Porque solamente pides perdón cuando ya estás aquí. O cuando tienes que entrar a orar en los viernes. Entonces no es arrepentimiento, es remordimiento. Y Dios no quiere remordimiento, quiere arrepentimiento. Porque cuando tú te das cuenta que te equivocas, buscas corregir. No es como que vayas caminando en la calle, ya me pasé de la casa donde iba a ir, pues le sigo derecho. A lo mejor por ahí, en una de esas, vuelvo a llegar. No, obviamente tú te das cuenta que ya te pasaste una cuadra, te regresas. No tiene sentido seguir avanzando si no es el objetivo. Entonces, en tu vida diaria, si tú no corriges en lo que estás fallando, entonces realmente no estás arrepentido. Vamos espérame, déjenle doy vuelta a la hoja. A Jeremías 18:4. Ya tenía atorado a Jeremías desde el mensaje anterior. Quería meter este versículo, pero no encontraba manera y que lo encajo aquí. Jeremías 18:4, vamos a leer del 4 hasta el 9. Es 8:4. Dice, es Dios diciéndole a Jeremías: Jeremías, dile al pueblo, esto dice el Señor, cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No. Todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Entonces estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad, porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? ¿Por qué te digo que la tenía atorada? Porque inicia de una forma muy natural, que dice, cuando alguien se cae, ¿puede regresar al 4, por favor? Dice, cuando alguien se cae, ¿cuál es la primera reacción? Te levantas. Segunda reacción, volteas a ver que nadie te haya visto caer. Tercera reacción, corres una cuadra y cuando nadie te ve te sobas. ¿Cierto o no es cierto? Pero lo importante es cuando una persona cae y se vuelve a levantar. ¿Has fallado? Levántate. Es tiempo de levantarse. No puedes quedarte tirado. Tienes que levantarte. Es la ley de Dios. Tienes que levantarte. ¿Por qué? Porque tú no has visto un niño que todavía esté tirado ahí porque se cayó corriendo. Tienes que levantarte. O al menos que el niño sea chillón y diga, papá, ven a levantarme. Y el papá le va a gritar, levántate, pues, ¿para qué te caes? Tienes que levantarte. No puedes quedarte ahí tumbado. ¿Por qué? Porque alguien va a pasar y te va a pisar. Y el diablo nada más está esperando a que te caigas para darte otra revolcada. Dice, cuando descubren que están en un camino equivocado, ¿acaso no dan la vuelta? Cuando no das con la dirección, andas vuelta y vuelta. No sigues todo derecho.
Ahí te trae el GPS dando vueltas y vueltas. Tienes que corregir. Es lo que nos está diciendo. Dice, ¿por qué esta gente camina su camino de autodestrucción? Porque los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar, se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Cuando estás muy cómodo con el pecado, está sucediendo esto. Y el pastor lo decía el domingo. Son dos cosas. O estás siendo muy negligente o no eres hijo de Dios. Y preocúpate de la segunda. Si te sientes cómodo con el pecado, si te sientes cómodo, más cómodo allá afuera que aquí con tus hermanos, cuidado. Porque tal vez, y pídele a Dios que solamente estés siendo negligente. Porque si no eres hijo de Dios, como dicen por ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Te diste cuenta que ya caíste? Gracias a Dios te estás dando cuenta. Levántate. En el momento en el que dejes de escuchar, estás mal, perdiste el camino. Y es bien difícil volver. Y ahorita tú tienes el conocimiento, todos los que estamos aquí y que estamos escuchando esto, no porque Elías lo esté dando, sino porque es palabra de Dios. Son palabras que Dios está escribiendo, que le está diciendo Isaías. No te sientas cómodo con el pecado y peor aún, te creas sabio porque estás aquí. Sí, yo conozco a Dios porque voy a la iglesia. Pero, ¿y si nada más estás viniendo a calentar la silla? Porque lo que el pastor te está diciendo no lo estás llevando a la práctica. ¿Puedes ir a Hebreos 10:14, por favor? Como te decía hace rato, tenemos mucha responsabilidad porque la palabra que se nos está dando es palabra buena. Es palabra que viene de Dios. ¿Por qué te lo digo? Cuando yo me iba a cambiar de iglesia, lo primero que me dijeron es, checa que la palabra que se da es la que venga en la Biblia. Y cuando llegué, saqué mi celular y lo iba comprobando. Y hasta la fecha se me quedó esa costumbre. Y cuando el pastor dice, tal palabra viene del griego, viene del arameo, voy y la busco. No porque desconfía del pastor, es para confirmar. Y para saber cómo se escribe, porque luego se escribe bien raro. Pero, y por eso te digo, la palabra es buena. Y si no creces, es porque tú no estás haciendo las cosas bien. No es porque Dios haya fallado, porque Dios no falla. Es porque no estás haciéndolo de la manera correcta. Dice, vamos a leer del 14 al 18, dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo. En aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Este pacto es para ti y para mí. Y cuando tú crees ese pacto, Dios escribe las cosas en tu corazón y sabes cuando estás mal y sabes cuando estás fallando. Y si no te quieres levantar, es porque tú no quieres levantarte. Y es duro entenderlo. Y es duro hacerlo. Pero tienes que hacerlo.
Este pacto es algo importantísimo y lo está haciendo contigo. ¿Por qué? Porque dice, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta más sacrificios. Cuando tú te equivocas, vas delante de Dios, doblas tus rodillas como lo hizo el publicano, y le pides a Dios con todo tu corazón que te perdone y que te ayude a no volver a cometer el mismo error. Pero si estás fallando constantemente, entonces estás fallando en esto. Y cuando es constante y es constante y es constante, tenemos que tener cuidado, porque entonces ese pacto Vamos a Hebreos 10:26 y vamos a ver qué sucede. Del 26 vamos a leer hasta el 31 y dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzgará a su pueblo, a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cuando estás constantemente cayendo y cayendo en el mismo pecado, es porque tú quieres cometerlo. No es que haya sido un error. Y aquí nos está diciendo, ¿puedes regresar, por favor? A donde dice que ya no hay más sacrificio, por favor. Dice que cuando nosotros estamos fallando constantemente, es porque queremos y decidimos fallar y violar los parámetros de Dios. Y cuando después de que lo hacemos a propósito, puedes avanzar uno más. Sí, es ahí, perdón. Dice: ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados, porque el sacrificio de Jesús fue una sola vez y fue perfecto. Pero cuando nosotros decidimos fallar, estamos tomando por inmundo ese sacrificio. Es como si tú fueras a esa época y decirle a Dios: no quiero a Jesús, yo no quiero nada, y escupirle en la cara. Y estoy casi seguro que cuando ves esa escena en la película de la Pasión de Cristo, de que todos están insultando a Jesús y están escupiéndole y le están pegando, remueve fibras algo dentro de ti. Y como que dices: caray, ¿por qué están haciendo esto si Él no lo merece? Cuando tú fallas y vuelves a fallar, eres uno más de esos que están escupiendo a Jesús, que están insultándolo, están tomando por inmundo su sacrificio. Y ya no hay más. Ya no hay más sacrificio que te pueda salvar, solo ese. Y tú debes de evaluar: ¿qué estoy haciendo? ¿Realmente estoy tomándome en serio? Porque créeme que Jesús está tomando muy en serio el que tú lo reconocieras como Señor y Salvador. Él está diciendo: ok, estamos haciendo un contrato en el que tú vas a hacer lo que yo te digo. Y cuando, caray, ¿cómo que me aleje de mis amigos? Eso no me gusta. Caray, ¿cómo que debo de dejar de hacer lo que estoy haciendo? Mis gustos, lo que soy, lo que estoy estudiando. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te va quitando cosas y nos quedamos ahí. Porque, caray, eso ya dolió, eso como que ya no me está gustando tanto. Y empezamos a escupirle a Dios en la cara diciendo: no, mejor hay que muera. Ya no quiero ese sacrificio, ya no quiero ser parte de tu familia.
Y si lo hacemos, van a ser bajo mis parámetros. Y Dios no es complace. Bueno, sí, para ti vamos a hacer una excepción. Sí, puedes venir solamente 2 veces al mes, y el tercero, si quieres, vete a una fiesta. O, no, pues sí puede tomar. Hay que anotarle que sí puede tomar. Y puede, dijera el pastor, quebrarlas. No hay excepciones. Para todos es parejo. Y ya para terminar, un consejo, no de mí, porque estoy bien sonso para dar consejos, pero uno de Pablo. Hebreos 12:14. Vamos a leer del 14 al 17. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Nos inicia diciendo que tenemos que esforzarnos en vivir en paz con todos los que estás viendo y aún los que no estás viendo. Trata de vivir en paz. Y algo que te decía, procuren llevar una vida santa. Si tú pusiste atención, la definición de fariseo era apartado. Suena muy similar a la definición de santo, apartado. Y no te estoy diciendo que te apartes de la gente, apártate del pecado. Eso es lo que está diciendo. Tienes que vivir una vida apartada del pecado. Tienes que esforzarte en vivir esa vida. Y no seas como Esaú. Eso me resonó en la mente, que cambió lo mejor que él tenía, su primogenitura, por un plato de lentejas. Manches, un plato de lentejas. No cambies la salvación de Dios por un rato de placer, porque se siente bien pecar. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a nuestros gustos, siempre va a lo que nosotros queremos hacer, algo que nos satisface. No cambies una eternidad con Dios por una eternidad con Satanás. Es que pues nada más tantito. Muchas veces por ese tantito personas ya se quedan afuera, ya no regresan. El pecado no es un juego. Tu salvación no es un juego. Tienes que valorar dónde quieres estar, o con Dios o con Satanás. Es tu responsabilidad esforzarte día con día por tu salvación. Y no seas como el fariseo, que te ves todo bonito. Yo estoy todo perfecto. Que tu corazón sea como aquel publicano, humilde siempre. Que no se te suba a la cabeza el conocimiento que ya tienes. Busca a Dios con todo tu corazón y Él te va a responder. Y ya, que no me quiero alargar más.
Espero que te haya sido de utilidad esta palabra. No es fácil de procesar el entender que Dios lo quiere todo de ti. Y tal vez digas, sí lo entiendo, pero va a llegar un momento en el que te va a pedir algo. Y ahí es donde se va a poner a prueba eso que estabas diciendo, porque te digo, Dios se lo está tomando en serio. Y si tú estás diciendo, sí Dios, sí la hago, va a llegar el momento en el que va a ser probada esa palabra. ¿Por qué no te levantas? Estuviste muy serio hoy. Casi podía escuchar cómo circulaba tu sangre por todo tu torrente sanguíneo. Cierra tus ojos. Vamos a orar.